es la basura en su lugar. La basura en su lugar. Hace unos cuantos años tuve la oportunidad de participar con un grupo de personas en restaurar la casa de una familia. Esta familia decía conocer a Jesucristo como su Salvador, y ellos supuestamente estaban en la iglesia, pero tenían ciertas cosas que estaban sucediendo en sus vidas. Tenían problemas de salud y otros cuantos problemas, y fuimos a ayudarle a esta familia, un buen grupo de personas, a restaurar su casa. Cuando llegamos a ese lugar y abrimos la puerta, el olor de esa casa era como si estuviéramos entrando al Dompe de aquí, de ¿cómo se llama? ¿El pueblito enseguida? Leggett. Olía a basura. Entramos a esa casa y la basura daba arriba de la rodilla. Tenía caminitos para ir a la cocina, caminito para ir al baño, a la recámara, pero mayormente la basura daba arriba de la rodilla. ¿Y sabes qué era lo más triste? Que la familia estaba como si todo fuera normal. No pasaba nada malo, simplemente necesitaban una ayudadita según su punto de vista. Lo más triste aún es que muchos de nosotros, los cristianos, estamos en esa condición. Y lo único que necesitamos, según nosotros, es una poquita de ayuda. Si yo pudiera ganar unos $100 más por semana, si los hermanos en la iglesia fueran un poquito más dadivosos, si los hermanos vinieran y me ayudaran un poco, o cualquier cosa. Mientras tanto, la basura, no estoy hablando basura física, estoy hablando de basura en cuanto a nuestra vida espiritual, se va acumulando y se va acumulando y pasa de la cintura. Y nosotros estamos cómodos como si nada estuviera sucediendo. Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos, todo, para que nuestra vida vaya creciendo en santidad, para que cada día que nosotros salimos de nuestro hogar, o más bien nos despertamos, nos levantamos de nuestro lecho, comencemos y podamos caminar en santidad. ¿Sí? Y eso es lo que tú y yo, por lo que tú y yo debemos estar luchando. Como dijimos el viernes en el devocional, Satanás va a venir con todo lo que trae para que tú y yo no vivamos en santidad, para que tú y yo no busquemos la santidad. Pero tú y yo tenemos que levantarnos con todo lo que Dios nos ha dado para buscar vivir en santidad. Mientras vivamos sobre la faz de la tierra, tú y yo vamos a tener que buscar la santidad. Un predicador lo dijo de esta manera: no hay ningún día que tú te vayas a despertar por la mañana y digas, qué ganas tengo de buscar santidad. Hoy amanecí más santo que nunca. Nunca va a suceder ese día. ¿Sabes por qué? Porque somos carnales. Tú y yo vivimos en la carne y la carne es la que queremos echar a andar. Tú y yo vamos a tener que buscar la santidad para que la santidad de nuestro Señor Jesucristo, que ahora vive en nosotros por el poder de su Espíritu, someta la carne y la ponga en su lugar, y tú y yo podamos vivir en victoria, así como nos dice su palabra, una y otra y otra y otra vez. Amén. Ok, Colosenses capítulo 3, versículos del 3 al 11, dicen lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y tiene la capacidad de cambiar nuestros corazones, tiene la capacidad de hacernos ver dónde es que exactamente estamos en nuestra relación contigo. Necesitamos de tu sabiduría, de tu entendimiento, mi Señor, y que en esta mañana tu palabra pueda ayudarnos a afinar nuestras vidas para con tu voluntad. Y así nosotros poder llegar a ser esos hijos, esa iglesia que tú deseas que seamos, mi Señor. Gracias por lo que has provisto hasta este momento, mi Señor. Bendícenos, mi Señor, porque en regreso queremos bendecirte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Buscando santidad. Buscando santidad. Porque únicamente buscando santidad es que tú y yo vamos a reconocer que necesitamos sacar la basura que hay en nuestros corazones. La santidad es un estado de vida consagrado a Dios que se fundamenta en la unión con Cristo, la separación del pecado y la imitación de su amor moral, pureza moral. El concepto de su vida, el concepto de una vida consagrada a Dios, el ser humano bajo la dirección de la religión le hemos dado una definición que no cuadra o no ensambla para la vida común y corriente del 99.9% de las personas que vivimos la vida sobre la faz de la tierra. Según la religión, lo que hemos alcanzado a ver es que aquella persona que verdaderamente busca la santidad se va a apartar de la sociedad, se va a privar de todas las cosas, de la comodidad, de las cosas materiales, de las amistades que arruinan y aún de cierta familia o de toda la familia en su totalidad. Se va a aislar para dedicarse en cuerpo, mente y alma a Dios, orando y que Dios esté proviendo todas las cosas. Eso es lo que se piensa que es la santidad, o más bien la persona que anda buscando santidad, eso es lo que debe de hacer. Es más, tú y yo, antes de llegar al lugar donde estamos, o sea, en nuestra relación con Dios, tú y yo no pensábamos que pudiéramos llegar a ser santos, ¿va? Santos únicamente Pedro, Pablo, Juan, Lucas y todos esos tipos que escribieron la Biblia. Santos únicamente los pueden hacer o llegar a ser aquellas personas que verdaderamente se han apartado para el servicio de Dios, o sea, que han dejado la sociedad, así como lo acabamos de describir. Pero la Biblia nos enseña diferente. La Biblia nos enseña que realmente tú y yo podemos llegar a ser santos buscando la santidad porque hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Por ejemplo, Daniel tenía una vida consagrada. Daniel tenía una vida consagrada a su Dios. ¿Quién era su Dios? El mismo Dios que tú y yo adoramos. La vida consagrada de Daniel mostró a todos su compromiso de vivir como siervo del Dios Altísimo. Con Daniel nosotros aprendemos que es posible permanecer fieles a Dios y vivir en santidad, incluso en medio de una cultura y sociedad pagana, pues es una decisión que surge del deseo de vivir para Dios por toda la eternidad. Y nosotros sabemos que al leer el libro de Daniel, que Daniel fue llevado en cautiverio.
Nabucodonosor llegó a Jerusalén y sitió la ciudad y se llevó cautivo el pueblo de Israel, y entre todos ellos iba Daniel. Y se los llevó como esclavos y los escogió para que les sirvieran a él. Les enseñó su lengua, les enseñó sus tradiciones, les enseñó su cultura y todas esas cosas. Sin embargo, con todo y eso, en medio de una cultura pagana, Daniel servía a su Dios. Daniel estaba consagrado para con su Dios. En medio de todo el caos, nosotros podemos ver cómo Samuel, de igual manera, era una persona, un profeta consagrado al servicio de Dios. Y nosotros podemos ver que Samuel tuvo que enfrentar muchas cosas en las cuales tú y yo nos hubiésemos dado por vencidos. Samuel hablaba con el pueblo constantemente, ayudándolos a entender el mensaje de Dios y cómo debían vivir, aún en medio de guerras y rebeliones. Samuel ejerció su labor de juez y profeta de forma fiel, firme y obediente a sus mandatos. Su vida estuvo totalmente entregada a Dios, siendo un gran ejemplo de consagración y servicio a Dios. Y nosotros observamos la vida de Samuel y no encontramos error en ello. ¿Sí? Sabemos que Samuel fue consagrado a Dios aún antes de nacer. Su mamá le prometió a Dios que si le daba un hijo, ella se lo entregaría de regreso a Jehová. Y vemos en la escritura cómo es que una vez que el niño fue destetado, o sea que ya no le tenía que tomar leche de su mamá, ella lo llevó al templo para que ser criado por los sacerdotes y así poder rendir servicio a Jehová, Dios de los ejércitos. No es que se apartara en su totalidad de la sociedad o de todos los problemas o de todas las cosas que nosotros decimos que nos estorban para servir a Dios. O sea que tú y yo, al igual que Samuel y Daniel, podemos ver, según la Escritura, que el pueblo de Dios es llamado a consagrarse para con su Dios, para servicio, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Aún en la actualidad Dios nos llama a vivir consagrados a Él. O sea, que tengamos vidas dedicadas a su servicio y a extender su reino donde quiera que vayamos, tal como lo hicieron Daniel, Samuel, Pedro, Juan y todos ellos. Varios personajes que nosotros podemos encontrar al leer las Escrituras. Nosotros también somos llamados a vivir para el Señor. Lo que necesitamos hacer es apartarnos del pecado y de todo lo que ofende a Dios para vivir vidas santas que glorifican al Señor. Así como nos dice Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una gran responsabilidad. En medio de este mundo caído es donde tú y yo debemos consagrar nuestras vidas a Dios, buscando esa santidad que nos va a ayudar a apartarnos de este mundo sin tener que salir de él. Porque al Señor servimos. Ahora, para esto, tú y yo necesitamos un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús. El fundamento es Cristo y no hay otro. Nos dice Juan capítulo 6, versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Arrepentimiento, juicio y promesas, advertencias y el reino de Dios y el Mesías es de lo que hablaban los profetas. Continuamente estaban llamando al pueblo a arrepentirse, continuamente estaban hablando del Mesías que vendría, las promesas de Dios, el juicio de Dios que vendría. Esto era lo que anunciaban los profetas. Y Jesús está diciendo que todo aquel que ha escuchado, ha oído al Padre, vendrá a Él, a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento donde
todo aquel que cree va a comenzar a edificar su vida para poder llegar a la eternidad. Sin Jesús no hay eternidad. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? No hay otro mayor que él. No hay otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos que es el que preparó el camino para que Jesucristo pudiese llegar ante nosotros y extender la vida eterna, el camino por el cual caminar, la santidad en la cual andar para agradar al Padre. Efesios capítulo 2 versículo 20 nos dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si estamos nosotros edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Vamos a enseñar que Jesús viene pronto. Vamos a enseñar que debemos vivir en santidad. Vamos a enseñar que hay un juicio que pronto se va a manifestar y que para no llegar a ese juicio necesitamos arrepentimiento y fe, una relación con el Salvador. O sea que tú y yo seguimos predicando, seguimos anunciando lo mismo que los profetas que anunciaron la llegada de Jesús, porque Jesucristo es el fundamento. El mismo fundamento que tenían ellos es el mismo fundamento que tenemos tú y yo para poder seguir buscando esta santidad y edificar nuestras vidas para con Dios. En Mateo 7:24 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tú y yo tenemos que prestar atención a las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dice que tú y yo debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas tú y yo encontramos que Él es quien tiene vida eterna. ¿Cuándo debemos escudriñar las Escrituras? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días debemos escudriñar las Escrituras. Debemos tú y yo poner memoria y poner mente y corazón a lo que Dios nos está diciendo en las Escrituras, en la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que prestar atención, y lo que estamos edificando en Cristo Jesús no podrá ser conmovido, no podrá ser quitado, no podrá ser derrumbado, porque el fundamento no lo ha puesto ningún hombre, lo ha puesto Dios mismo. ¿Sí? Necesitamos ese fundamento. Aparte de necesitar ese fundamento para seguir buscando la santidad, nosotros debemos buscar vivir apartados, pero no apartados de la sociedad, no apartados de la iglesia, no apartados de la familia, no apartados de los problemas, sino que apartados del pecado. ¿Cuán difícil es eso? Porque no hay necesidad de nosotros buscar el pecado. El pecado solito viene y nos busca a nosotros para que tú y yo le echemos mano. Y ni siquiera tenemos que batallar en echarle mano. Él está diciendo: tómame, agárrame, hazme tuyo. Eso es lo que el pecado nos dice. Creamos en Jesús o no creamos, estemos en el fundamento o no estemos en el fundamento, el pecado se nos presenta ante nosotros y nos está diciendo: aquí estoy, échame mano, agárrame, abrázame. Y es bastante tentador. Entonces tú y yo tenemos que decidir vivir apartados del pecado. Si en realidad hemos resucitado con Cristo, esto será notable en dos cosas. O sea, el vivir apartados. Número uno, en nuestra santidad personal. Y número dos, en nuestra relación de compañerismo con quienes nos rodean. Mayormente, la iglesia y nuestra familia inmediata. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 nos dice: sed santos porque yo soy santo. Estamos sobre el fundamento y nuestra relación es directamente con Dios mediante Cristo Jesús. Y Dios dice: yo soy santo. Si tú quieres tener algo conmigo, tú quieres tener comunión conmigo, tú quieres venir a mi reino y trabajar en mi reino, tú necesitas ser santo porque yo soy santo. ¿Sí? Ok, entonces
yo me tengo que dar la tarea de que primeramente tengo que buscar esa santidad personal. Y cuando estamos hablando de santidad personal, esto es un proceso que nos lleva a vivir en un estado consagrado a Dios. Ahí está otra vez la consagración a Dios, lo cual significa que como sus hijos hemos de imitar a Dios en todo lo que hacemos. El enfoque principal en el diario vivir ha de ser Dios, y por consiguiente sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos reciben mi obediencia, reciben tu obediencia, reciben la obediencia de la iglesia. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y un montón de cosas que tú y yo podemos ver en la Escritura. No debemos participar en muchas cosas que hay veces que nos encontramos tú y yo participando. Y Colosenses aquí nos da una lista en las cuales hay veces que tú y yo tenemos esas participaciones con esas cosas. ¿Dónde deben ir esas cosas? A la basura. A la basura. Necesitan ir a la basura. Necesitamos enfocarnos en nuestro Dios. Esto como resultado refleja nuestra fe en las acciones y da a conocer el carácter de Dios al mundo. ¿Sí? O sea, el hecho de que yo sea obediente a los mandamientos, decretos y estatutos de Dios me está dando a conocer como un hijo de Dios, porque el carácter de Dios es el que yo te estoy dando a conocer en mi persona. En mi persona. Cuando tú estás llevando a cabo los mandamientos, o sea, estás practicando los mandamientos de Dios, tú estás dando a conocer el carácter de Dios. ¿Dios es santo? Tú debes ser santo. ¿Dios es fiel? Tú debes ser fiel. ¿Dios es sincero? Tú debes ser sincero, pero no cruel. Porque hay veces que nosotros somos sinceros, pero cruelmente sinceros. Dios es sincero con nosotros, pero con amor. Con amor nos dice nuestras verdades, para que nosotros podamos enfocarnos en Él en relación e ir a la vida eterna con Él. Amén. Y eso tiene que ver con mi santidad personal. Ahora, la segunda cosa, nuestra relación de compañerismo. Y aquí es mayormente donde la iglesia, ahora sí dijo, en la filosofía de aquel hermano que conocí hace mucho tiempo, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. O sea, aquí es donde la regamos. Tal cosa, o sea, el compañerismo con mis hermanos en la fe, tal cosa, al profundizarnos en la Escritura, la conocemos como koinonía. Esa es la palabra, koinonía. De ahí viene el compañerismo. O sea que compañerismo, lo cual es una unión profunda que da a conocer un amor sincero entre personas que tienen la misma fe en Jesucristo. Fíjate bien. No es un compañerismo como andar con mis amigos. No es un compañerismo como andar con mis hermanos carnales, sino que va mucho más allá de eso. Este es un compañerismo que nos une con la sangre de Cristo Jesús, con los mandamientos de Dios, con la verdad de las Escrituras, con aquella resurrección en la cual vamos a ser levantados para vida eterna. Es mucho más fuerte que cualquier unión que tú y yo podemos encontrar sobre la faz de la tierra. Es un compañerismo donde tú y yo nos cuidamos los unos a los otros para poder juntos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo cual quiere decir que yo estoy expuesto para que tú me exhortes a mí.
a vivir una vida de santidad. Y tú estás expuesto para que yo te exhorte a vivir una vida de santidad. O sea que tú y yo tenemos que estar dispuestos a darnos forma. A darnos forma. Regresamos a lo del proverbio: hierro con hierro se aguza, se afila. ¿Tú crees que cuando tú sacas tu machete para afilarlo con esa lima, tú crees que al machete le está gustando ser afilado con esa lima, con ese afilador? ¿Qué le estás haciendo a ese machete cuando lo estás afilando con ese afilador? Tú lo estás desgastando, tú estás haciendo fricción, estás quitando aquello que estorba para que el machete pueda hacer su trabajo. Y eso es lo que vamos a tener que estar dispuestos a hacer tú y yo en esta koinonía, en este compañerismo. A quitarnos aquello que es áspero, aquello que no sirve en la adoración para con nuestro Señor. Y eso va a causar fricción, lo cual nos da a entender que hay veces que tú y yo no nos va a gustar la manera en que nos hablamos o en que nos buscamos ese compañerismo, porque es necesario para la adoración de nuestro Dios. No es mi carácter y tu carácter, son dos cosas diferentes. Sin embargo, tienen que llegar a ese mismo conocimiento de Cristo Jesús, que es el fundamento, y allí tenemos que estar de acuerdo. Y eso a veces va a doler. Amén. Ok. Entonces, imitar a Jesús es la tarea primordial que tú y yo tenemos que hacer en este asunto de buscar santidad. Y para imitar a Jesús hay ciertas cosas que tú y yo vamos a tener que hacer. Primeramente, tenemos que buscar sacar esta basura, porque nuestra comunión tiene que ser con el Padre. Tenemos que ser consagrados a nuestro Dios, y para ser consagrados tenemos que buscar santidad. Y cuando estamos siendo consagrados buscando esa santidad, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas en nuestro corazón que no necesitan estar ahí. Si voy a imitar a Jesús, tengo que sacar la basura, tengo que poner la basura en su lugar. Entonces, aquí en Colosenses, punto número 1, enfoque celestial, identidad. Tengo ese enfoque celestial y esa identidad porque a Cristo el Señor he decidido seguir. El versículo 3 y el versículo 4 nos dicen ahí: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este asunto de con Cristo estoy juntamente crucificado. No, perdón, me estoy brincando. Porque habéis muerto. Porque habéis muerto. Nos está dando la identidad que tú y yo en Cristo Jesús tenemos. Porque hemos muerto a nosotros mismos para llegar a Cristo Jesús. Ahora tú y yo decimos que podemos vivir. Esto nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. Y esta identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús nos la explica Romanos capítulo 6 en los primeros 5 o 6 versículos, lo cual dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Cuando tú y yo pasamos por las aguas bautismales, como hemos dicho antes, nos estamos identificando con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está diciendo, este verdaderamente es mi Hijo. Está siguiendo las ordenanzas de la palabra que han llegado a su corazón. Ha sido bautizado, se está identificando con Dios. Esa es nuestra identidad, nuestra nueva identidad, que hemos muerto al viejo hombre y hemos resucitado a uno nuevo, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es nuestra identidad hoy en la actualidad, lo cual nos dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. No los vaya a decir mal el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora tú y yo debemos estar viviendo como iglesia es Cristo Jesús. No es Vicente Hernández, no es Juan Lazo, no es María Hernández, ni Maggie Cruz. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús lo que tú y yo debemos estar viviendo. Esa es nuestra nueva identidad. ¿Recuerdas el punto anterior? El carácter de Dios es el que debemos estar dando a conocer. ¿Por qué? Porque vivimos en Cristo Jesús. El viejo hombre, el cual yo era antes, quedó crucificado en la cruz. Está muerto. No tiene vida. El que tiene vida es el que ahora es creado y está siendo revestido en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es nuestra nueva identidad. El enfoque en cuanto a la nueva identidad es un enfoque celestial. Lo que Pablo les dice a los colosenses en este pasaje es que Jesús lo es todo en ellos, y en nuestro caso, en todo aquel que cree. O sea, en toda aquella persona que cree en Cristo Jesús, el creyente ha sido identificado con Cristo y ahora comparte su vida de resurrección. Jesús es el portador de vida eterna. Él es quien da vida aún más, y aún más que eso, Él es vida. Ese es nuestro enfoque. No es mi trabajo, no es tu trabajo, no es si estamos en dificultades o cualquier cosa por la cual estemos pasando. El enfoque siempre debe de ser Cristo Jesús. Y lo digo de esta manera porque nosotros, especialmente aquí en Estados Unidos, nos hemos acostumbrado a dicha comodidad, que cuando esa comodidad es conmovida, nosotros soltamos las cosas de Dios. Y las cosas de Dios es a las que siempre debemos tener agarradas. Dinero va, dinero viene. O más bien, dinero viene, dinero va. Trabajos vienen, trabajos van. Los hijos vienen y hasta los hijos se van. ¿Y Dios? Dios ha llegado a nuestras vidas para quedarse y nosotros podamos vivir para Él. Dios no va y viene. Hay veces los que van y vienen somos nosotros de Dios, y eso no debe estar sucediendo. Cristo lo es en todo, es todo en todos. Juan capítulo 11, los versículos 25 y 26, Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Y esa misma pregunta está para nosotros hoy. Si nosotros creemos en Jesús, eternamente viviremos. Aunque estemos muertos en la carne, en Cristo Jesús vivimos. Y eso es lo que nos dice Colosenses, que en la cruz del Calvario, si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, ahí estamos juntamente con Él muertos.
Él pagó por nuestros pecados. El enfoque de quien cree está en Jesús. El enfoque del creyente está en Jesús. El enfoque del creyente es vivir para Jesús, por Jesús y en Jesús. Conocer a Jesús personalmente redefine lo que significa vivir. Si tú y yo conocemos a Cristo Jesús personalmente, eso ha redefinido lo que significa vivir para nosotros. Por consiguiente, cambia todo nuestro entorno, cambia la manera de ver la vida, cambia la manera de ver a mis hijos, la manera de ver a mi esposa, la manera de ver a mis hermanos en la fe. Todo cambia, porque es ahora Cristo Jesús. Punto número 2. Si tú y yo vamos a buscar poner la basura en su lugar para vivir en santidad, vamos a tener que despojarnos del viejo hombre. Vamos a tener que botar ese hombre a la basura. Y mujeres, no estén pensando, voy a botar a ese hombre a la basura para vivir yo mejor. ¿Ok? Cuando está diciendo la Biblia despojarse del viejo hombre, está hablando de la persona de sí mismo. Es mi responsabilidad botar ese viejo Vicente Hernández a la basura. Es tu responsabilidad botar a esa Jamie Castillo a la basura. Es tu responsabilidad. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por mí. Tú tienes que hacerlo con la sabiduría que solamente Dios puede dar. Ahora, despojarse significa quitarse algo de encima, que es el concepto que nos está queriendo dar Colosenses aquí. Quitarse algo de encima, ya sea ropa, un adorno o renunciar de forma voluntaria a bienes, costumbres, ideas y sentimientos negativos. Es un verbo reflexivo que denota la acción de desprenderse de algo material o inmaterial por decisión propia, según voy yo entendiendo mi relación con Dios. Aquí en Colosenses, en los versículos 5 al 7, nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hacer morir. Está hablando de despojarse. Y está hablando de una acción que tú y yo debemos tener, así como te di la definición de despojarse. Tú y yo tenemos que hacer morir esas cosas en nosotros. Como te dije anteriormente, el pecado nos sigue buscando como si tuviera vida en sí mismo. Y nos busca y nos habla y nos llama. Pero tú y yo, en el fundamento que es Cristo Jesús, tenemos que hacer morir esos deseos. Tenemos que hacer morir esos llamados, y esa voluntad debe estar en nosotros. Ese querer debe estar en ti y en mí. Pero si no buscamos santidad, no va a suceder. No vamos a querer hacer morir esas cosas. Y lo que nos dice aquí, más bien lo que le dice Pablo a los colosenses: ustedes deben hacer morir, o sea, bien muertos, no vida. Deben de quitarse, deben de echarlo a la basura, y no deben buscar andarlo recogiendo de nuevo de la basura. Hacer morir en su totalidad. Es un llamado al creyente para cortar del todo, por completo, con la vida de pecado y los malos deseos. ¿Cuáles malos deseos? Fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas deben de ser cortadas del todo. No deben tener absolutamente nada que ver con mi vida en Cristo. Y si te fijas, estas cosas que están nombrando ahí en esos versículos son interiores. Yo puedo estar lleno de avaricia y aparentar que no hay nada de avaricia. Yo puedo estar en fornicación y tú ni siquiera te das cuenta que estoy en fornicación, porque son interiores, son por dentro, son del corazón.
Y debo echar esas cosas fuera, debo cortar esas cosas fuera debido al llamado que la palabra de Dios me está haciendo a mi vida. La segunda palabra, más bien la tercera palabra que tiene ahí es pues. Hacer morir pues. ¿Sabes a dónde nos lleva el pues? Es como si dijéramos debido a. Hacer morir todas estas cosas en tu vida debido a. ¿Debido a qué? Debido a que has tenido un cambio radical porque Cristo Jesús se ha convertido en tu Salvador. Cuando tú le dijiste, sí Señor, arrepentidamente, te quiero seguir. Tuviste un cambio radical. ¿Sabes qué es un cambio radical? ¿Sabes que cuando en la sociedad se habla de un radical, están hablando de un loco? Cuando tú dices, anda un loco radical allá afuera, y tú no sales a ver si es cierto. No, lo que tú haces cuando oyes que alguien anda radicalmente por allí, tú te escondes y te quitas del camino para no correr peligro. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que tú y yo hemos tenido un cambio radical en nuestras vidas. Íbamos rumbo al infierno y radicalmente, o sea, sin ningún aviso previo, cambiamos de dirección hacia la gloria. Eso es radical. Un día tú y yo estábamos hablando obscenidades, vulgaridades y teniendo todo tipo de pensamientos, y debido al cambio radical que Cristo Jesús ha hecho en nosotros y estamos creciendo en ello, las cosas van cambiando. Fue un cambio radical. Tuvimos un cambio radical. Tuvimos un cambio de identidad. Ya no somos la persona que éramos antes de Cristo Jesús. Y si tú y yo seguimos siendo la persona que éramos antes de Cristo Jesús, hay un problema. Hay un problema. Tal vez Cristo Jesús no es nuestro Salvador. Si la manera de hablar, la manera de pensar y la manera de conducirnos, la coinonía, mi santidad personal no ha cambiado, tal vez no ha habido ese cambio radical. Acuérdate que estamos hablando de cosas interiores. Aquí Pablo está hablando de los problemas interiores que tú y yo tenemos. Y esas cosas deben ser botadas a la basura porque he tenido un cambio radical, porque he tenido un cambio de identidad. Y porque he tenido un cambio de identidad, deben ser botadas a la basura. Dios nos pide eliminar esas cosas. Dios no las elimina. Dios nos salva. Y nos da todo lo necesario para que tú y yo, en la sabiduría que vamos obteniendo de nuestro Dios, vayamos eliminando todas esas cosas. Y si te fijas bien, no las eliminamos todas de un solo. Me di cuenta al llegar a Cristo Jesús que yo ya no podía andar en los lugares que frecuentaba. Y dejé de frecuentar. Y no fue así. Comencé a no ir y luego iba y luego no iba y luego iba y luego se fue extendiendo el tiempo hasta que llegó el punto que ya no los frecuentaba. Mi manera de hablar cambió, pero tampoco fue así. Mi manera de pensar cambió. Y mientras vivamos sobre la faz de la tierra, caminando en santidad, eso va a ir cambiando y va a ir siendo más agradable a mi Dios. Va a ser más agradable a tu Dios. Pero tú y yo vamos a tener que seguir luchando. Porque tenemos una nueva identidad y todas esas cosas necesitan ser botadas a la basura. Los siguientes versículos, aparte de estas cosas interiores que Pablo les dice a los colosenses, hacer morir, también dice, pero ahora dejar también en los versículos 8 y 9. Dice, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí Pablo está hablando de
Aquí Pablo está hablando de cosas exteriores. Nosotros podemos ver cuando alguien se enoja conmigo, cuando alguien se enoja con nosotros. Nosotros podemos ver la ira de las personas. Podemos ver cuando esa persona está causando malicia. Esas cosas son exteriores. No solamente debemos botar las interiores a la basura, sino también las exteriores. Es una orden, no es una sugerencia. Es una orden. Que estas cosas deben de ser botadas a la basura. ¿A quién le gusta recibir órdenes? A nadie. Pero esta orden no es de Pablo. Esta orden no es mía. Esta orden es de Dios. Sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Bueno, entonces la orden es para los creyentes de abandonar vicios del comportamiento y de la manera de hablar. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mentira. ¿Por qué? Porque ya nos hemos despojado del viejo hombre. Necesitamos dejar de estarlo levantando de la basura. ¿Te acuerdas cómo huele en el basurero? Qué rico, ¿ah? Les voy a contar otra vez lo de mi perro. Antes de que tuviéramos cerca en nuestra casa, el perro siempre se dormía adentro y le teníamos su camita. En la mañana me levantaba yo y iba y le abría la puerta para que el perro pudiera andar en toda la casa. Y ahí me sigue, voy para allá y me sigue, y voy para acá y me sigue. Y los martes es día de basura. Abro el cajón donde está la basura y ¿sabes qué hace el perro? Y mete sus narices en el basurero. Y casi todos los martes, ahí anda el perro metiendo la nariz en el basurero. Le digo, basura. Qué rica basura. Y a veces así estamos algunos de nosotros, los hijos de Dios. Nos hemos despojado del viejo hombre y después andamos metiendo nuestra nariz en la basura y qué rica basura. Lo andamos recogiendo de ahí. Y eso no debe suceder. Es una orden. Es una orden de nuestro Dios que no debemos andar levantando lo que ya botamos a la basura. Ya nos despojamos de ello. No tiene cabida en nuestra santidad para con nuestro Dios. No tiene cabida en nuestra adoración para con nuestro Dios. Y tú y yo tenemos que luchar por no airarnos, por no enojarnos, porque cosas malas no salgan de nuestra boca y de nuestra persona. Porque el carácter de Dios es el que debemos estar mostrando, dando a conocer. Se usa la metáfora de echar algo a la basura, de quitarse aquello que no sirve para indicar que estas actitudes no van con la nueva vida que ahora tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús, al estar en la dijo, he aquí, yo hago todo nuevo. Todo nuevo. Y en eso nuevo es a lo que Él nos ha llamado. En todo aquello que es nuevo. Amén. Punto número 3. Bueno, ya que nosotros tenemos el fundamento y tenemos el enfoque, y debido al enfoque y al fundamento nos hemos despojado del viejo hombre y con todas sus cosas, tú y yo tenemos que revestirnos del nuevo hombre que es creado según Cristo Jesús. Los versículos 10 y 11 nos dicen, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Tú y yo tenemos que revestirnos del nuevo hombre creado según Cristo Jesús.
Ahora tenemos una nueva identidad con un nuevo enfoque y como resultado vamos aprendiendo a botar el viejo hombre a la basura con todo y sus malas costumbres y deseos. Lo que ahora es necesario hacer es revestirnos del nuevo hombre creado según Cristo Jesús, un cambio de vestimenta lo cual ahora refleja la imagen de Dios. Los versículos 12 al 17 de allí del capítulo 3 de Colosenses nos da una idea y nos da la vestimenta que tú y yo debemos traer puesta como hijos de Dios. Comenzando con el versículo 12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No sé si te diste cuenta, pero aquí nos está dando todos los frutos espirituales que vemos allá en Gálatas capítulo 5, los cuales deben de ser visibles en la persona que cree en Cristo Jesús. Tú y yo debemos vestirnos de amor, de paciencia, de gozo y de todas estas cosas que reflejan el carácter de Dios y dan a conocer a Dios por quien Él es. La palabra de Cristo, o sea, la Escritura, debe abundar en nuestros corazones. ¿Cómo debemos saludarnos tú y yo? Dice la palabra de Dios: con ósculo santo. ¿Y eso qué es, hermano? Hace unas cuantas semanas vimos a uno de los hermanos con los que yo crecí espiritualmente cuando de primero llegué a la iglesia ya por el 2002. Y estuvimos hablando un poquito ahí, charlando. Y cuando ahí estuvimos llorando un poco en medio de la tienda, en medio de la gente, de las cosas que pasan y que nos da gusto por lo que Dios está haciendo entre nosotros. La gente nos miraba como si estuviéramos locos. Pero al despedirnos, Él me agarra y me planta un beso aquí. ¿Y sabes qué piensa la gente? Y tal vez ustedes lo están pensando ahorita. ¿Otro hombre te dio un beso? ¿Sabes de dónde viene eso? Eso de otro hombre te dio un beso. Eso viene del viejo hombre que ha sido sepultado ya. Es ósculo santo, beso santo. Es de hermanos, es de más que hermanos, es la sangre de Cristo que nos une. Tú y yo tenemos que botar esas cosas a la basura. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Más bien le está diciendo a los colosenses, y los colosenses nos están diciendo a nosotros. Es la palabra de Dios que nos está diciendo que esas cosas no tienen cabida. Tú y yo debemos vivir en el Espíritu. Tú y yo debemos vestir el Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cosas deben abundar en nosotros. La palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Cuando tú y yo nos saludamos, mira, los cristianos tenemos una costumbre. Y ya es costumbre. Porque inmediatamente nos damos cuenta que es un hermano. El Señor le bendiga.
No debe de ser por costumbre. Debe de ser porque yo de verdad quiero que Dios te bendiga. Pero ¿cómo te va a bendecir Dios con mi Dios te bendiga si yo no te comparto la palabra de Dios? La bendición de Dios viene por el Evangelio. El Evangelio me manda a compartir mi vida contigo en todos los aspectos que nosotros podemos ver. ¿Cómo nos llegó la bendición de Jesús a nuestras vidas? Pues por medio del Evangelio. Y nos pide vivir el Evangelio para que nosotros podamos ser bendición para otros. La palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. En vez de estar viendo televisión, ¿qué debemos estar haciendo? Voy a dormir con mi Biblia bajo la almohada, me voy a levantar más sabio que nunca. No, en vez de estar viendo televisión, debemos estar leyendo su palabra. En vez de estar buscando TikTok en ese teléfono inteligente que tienes, ¿qué debes estar haciendo? Más bien, ¿qué debemos estar haciendo? Leyendo la Escritura. Ay, hermano, pero es que eso es muy aburrido, no tiene dibujos. Ve a la librería y búscate una Biblia con dibujos, pues, que sí las hay. Una Biblia animada. El punto es que la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Y si estamos esperando a que llegue, no va a llegar. Por eso el tema es buscando santidad. Tú y yo debemos buscar santidad. Y la santidad la vamos a encontrar en la Escritura, cuando tú y yo la llevamos a la práctica. Para terminar, en conclusión, deja la basura en su lugar. Deja la basura en su lugar. Ese hombre del cual te has despojado, déjalo en la basura. Esas costumbres que gobernaban tu vida y que ahora las has botado a la basura porque estás en Cristo Jesús, déjalas en la basura. Esas tradiciones con las cuales creciste, de las que estaba hablando Joel, ya las botaste a la basura, déjalas en la basura. Todos esos malos hábitos, esas malas habladas, esas malas costumbres, esos malos pensamientos que vas botando a la basura, déjalos en la basura. No tienen cabida en lo que vivimos ahora en Cristo Jesús. Y con estas cosas vamos a luchar siempre. Esa basura debemos estar sacándola día tras día tras día. Les dije a los hombres allá, me dice que vamos a necesitar unas cuantas cajas de esas bolsas de 30 galones para seguir botando la basura y poniéndola en su lugar. Y no estaba hablando literalmente, estaba hablando de nuestros corazones. Por gracia hemos sido salvos. Por gracia hemos de vivir. Por gracia hemos recibido y por gracia hemos de compartir. Amén. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres. Mi Señor, te pedimos que nos ayudes a buscar entendimiento para esta tu palabra, mi Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga recordando, nos siga instruyendo en la meditación pues esta tarde. Y que en obediencia nosotros compartamos esto con quienes nos rodean. Y que intencionalmente busquemos con quién compartirla, mi Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad y sabemos que tú quieres salvar las almas. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a ser esos hijos que necesitamos ser, dejando la basura en su lugar y caminando hacia la santidad. Mi Señor, despídenos en paz de este lugar y que mientras se termine el día hay otras congregaciones que siguen predicando la verdad, que tú seas con ellos, que tú seas en estos lugares y que si hay personas que no te conocen, hoy sea el día de su salvación.
Gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Señor. Ayúdanos a disfrutar del compañerismo. Ayúdanos a exhortarnos los unos a los otros en el crecimiento que necesitamos. Y mi Señor, por el discipulado que necesitamos lograr en nuestras vidas, danos esa sabiduría, mi Señor. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.